Esta es la última clase de la primera clase de tumores odontogénicos, de tumores en realidad, en este caso vamos a ver tumores odontogénicos puntualmente. Me va a ayudar la doctora Crisia, que va a hacer mucho mejor que yo las descripciones histológicas. Y obviamente, como cualquier patología de desarrollo neoformativa, a partir de remanentes tisulares, en este caso van a ser remanentes de los tejidos que van a conformar el diente, van a formar las distintas estructuras dentarias. Vamos a tener, como en casi cualquier lugar de la economía, lugares de neoformación. En este caso van a ser odontogénicos, o vamos a llamar tumores odontogénicos, a los que tengan este inicio. También van a formar lesiones amartomatosas, los tumores van a poder ser benignos o malignos. Vamos a tener la particularidad de que podemos tener tumores benignos pero localmente agresivos, infiltrantes, muy similar al comportamiento de la patología maligna, con o sin capacidad de metastatizarse. Dentro de todos los tumores del organismo, los tumores de cabeza y cuello aproximadamente rondan estadísticamente en el 2%, así que es bastante baja en relación al resto de la economía. Dentro de la bibliografía que pueden encontrar hay varias revisiones. Siempre recomendamos las revisiones bibliográficas de la Organización Mundial de la Salud. La última se hizo en el año 2017, así que tiene una revisión muy actualizada para poder leer y estudiar. Va a haber los capítulos de quistes y tumores de este libro en el campus, los van a poder bajar y eventualmente están en inglés, los pueden llegar a traducir sin ningún problema. Dentro de estos capítulos van a encontrar distintas clasificaciones que son a modo informativo y como guía para que puedan leer las distintas patologías. De hecho, esta clase no puntualiza en cada tumor, vamos a ver los tumores más frecuentes, pero es una guía para que ustedes puedan después acceder a los capítulos que recomendamos y poder estudiarlos con mayor profundidad. No estudien únicamente lo que se va a dar en esta clase porque es acotado y vamos de vuelta, es en forma de guía, no vamos a ver toda la clasificación de tumores en esta oportunidad. Los tumores de los maxilares van a encontrar benignos, van a encontrar de distintos orígenes, epiteliales, mesenquimáticos. Es una clasificación que la pueden ver con mayor detenimiento en sus casas y cuando se pongan a estudiar este tema. Dentro de los tumores de origen odontogénico, el más frecuente, por lejos, es el odontoma. Vamos a tener dos tipos, como ven ahí, el compuesto y el complejo. Son básicamente formaciones amartomatosas de origen epitelial y mesenquimático que van a remedar o van a recordar cuando ustedes los vean, independientemente de cuál de los dos estamos hablando, estructuras dentarias. Realmente se da en la primera y en la segunda década de vida, en el maxilar superior el odontoma compuesto, en el maxilar inferior el odontoma complejo, no tiene predicción por sexos, y la verdad que es una patología autolimitante. Crece hasta un momento determinado, a diferencia de los otros tumores que vamos a ver que siguen creciendo exponencialmente, los odontomas en general. Una cosa, si tienen alguna duda de la clase que estoy dando cuando la estemos charlando, me preguntan, no tienen que esperar a que termine la clase, me pueden preguntar en cualquier momento, no hay ningún inconveniente. Algo que no entiendan, si digo algo que les sonó raro, no lo entendieron, o quieren algo, o quieren preguntar algo, se acceden al micrófono y me preguntan, no hay ningún inconveniente. Pero sí tenemos que tener en claro que el odontoma es una lesión autolimitante. Crece hasta un punto determinado. Las características radiográficas son de estructuras densas, que si nosotros podemos ver en una radiografía, en este caso periapical, van a incluso poder diferenciar pequeños dentículos, si los buscan, superpuestos. En este caso vamos a encontrar
un diente deciduo en una arcada totalmente desarrollada, donde tenemos todos los dientes permanentes, con excepción de este 11. Bueno, acá podemos empezar a correlacionarla con la clase de dientes retenidos que vieron en el trimestre pasado. ¿Por qué tenemos un diente deciduo? Acá hay una genesia, acá hay algún elemento que imposibilita la erupción normal de esta pieza dentaria. Recuerden que dentro de los retenidos teníamos las obstrucciones en la erupción. Quedan impactados, podemos tener maloclusiones en relación a las distintas posiciones que puede adoptar no solamente este diente, sino otros dientes que vamos a ver más adelante. Y básicamente vamos a encontrar dentro de este tipo de patologías de dos tipos. Los que nos van a recordar pequeños dentículos, que es el caso que vimos anteriormente, y los que van a ser una masa amorfa, donde no podemos discernir las distintas estructuras de esmalte y dentina. Va a estar todo mezclado. Uno va a tomar forma de diente o de dentículo, y el otro va a tomar una forma amartomatosa, una masa, que en este caso nos va a impedir la erupción de este 37. Son bien radiopacos, generalmente delimitados. Fíjense que hay una especie de cápsula alrededor, en los dos casos, que la envuelve. El hueso periférico está corticalizado. Miren que la podemos ver ahí, esa pequeña corticalización. Acá también. Y obviamente los compuestos son los que vamos a recordar o van a remedar a pequeñas estructuras dentales. Los complejos van a similar una masa amorfa, como les dije previamente. ¿Cuál es la gran diferencia del tratamiento? Es mucho más fácil, si yo tomo el caso anterior, hacer una pequeña incisión, hacer una pequeña ventana y acceder a esta masa de dentículos. Los primeros van a ser los más complicados de poder luxar y extraer paulatinamente. Una vez que saco el primero o el segundo, ya no vamos a tener problemas en poder sacar el resto. Y en general, los que son complejos tienen una forma o una estructura muy asimétrica, con forma de mora, si se quiere. Es muy difícil, por ejemplo, en este caso, poder sacarlo. Bueno, en este caso está bastante expuesto, pero si tuviéramos hueso acá arriba, sería muy difícil sacarlo entero, enuclearlo totalmente. Entonces, lo que se hace habitualmente con los complejos es tratarlos como si fuera un diente retenido. Se hacen una sección del tumor y se lo sacan en porciones. Además, en este caso tenemos que este 37 retenido nos debilita la basal mandibular, y si nosotros hiciéramos una gran ostectomía para poder sacar esto en forma íntegra, también nos va a debilitar la línea oblicuo externa. Entonces, tenemos posteriormente una posibilidad importante de una fractura en el momento del procedimiento. De hecho, nosotros cuando resolvemos una fractura de ángulo, lo van a ver más adelante, justamente estas son las dos pilares mandibulares que tratamos de solucionar. La banda de compresión con una placa en la basal mandibular y la banda de tensión en la línea oblicua externa. Si yo ya tengo debilitada por la situación de este 37 la banda de compresión y además debilito la banda de tensión, bueno, se me puede fracturar tranquilamente. Si yo lo corto a esta pieza en 2, 3, 4 porciones y hago una astectomía muy pequeña, una ventana pequeña, justamente vamos a debilitarlo mucho menos. Fíjense cómo incluso en un corte tomográfico, acá podemos en este corte sagital, podemos ver y discernir todos esos dentículos. Incluso si uno presta atención, podemos ver que tenemos esmalte, que tenemos dentina y que tenemos algo similar a una pulpa. En los cortes histológicos, Crisia, si querés describirlo, no hay ningún problema. Crisia, ¿estás? Bueno, en los cortes histológicos vamos a poder ver, a ver si me aparece el cursor, que tenemos. Pablito, ahí está Crisia, pero no te escribió por chat porque me parece que no se escucha su voz. Bueno,
Sí, tenía problemas el otro día también con el micrófono, no importa. Podemos encontrar, a ver si me aparece el cursor y lo puedo señalar. Podemos encontrar una estructura similar a una papila, ¿eh? Con las formaciones internas del diente, a esta zona mucho más rosa, en donde vamos a encontrar una estructura similar a la dentina, y por fuera, esta más oscura, donde vamos a encontrar el esmalte. Si ustedes van buscando, van a encontrar las tres estructuras que conforman los dientes. Entonces, puede haber lesiones mixtas, donde encontremos una masa y adentro algo similar a una estructura dentaria, pero bueno, básicamente vamos a tomar el nombre del predominio de histológicamente lo que vamos a encontrar. En este caso, pequeños dentículos, estructuras que asemejan a un dentículo. En este caso tenemos además un supernumerario, acá tenemos un diente retenido, que son lesiones o patologías que también tenemos que resolver. ¿Por qué recién les decía que un complejo es mucho más difícil de tratar? Porque fíjense que si yo quisiera tratar este diente retenido, ¿cómo lo tengo que tratar? Le hago una pequeña ventana en la zona de la corona, puedo hacer distintas secciones de la corona, y una vez que ya tengo liberado este espacio, la raíz es cónica, a menos que hubiera una dilaceración, pero en general, haciéndole pequeños movimientos en relación a la extracción de esta raíz, no voy a tener problema una vez que lo libero. En los odontomas complejos, esta forma morfa es lo que realmente complica bastante la extracción, sobre todo si lo tuviéramos en el cuerpo, si lo tuviéramos en el mentón, si lo tuviéramos en el maxilar superior, en alguna zona de poco acceso, realmente hacer una ostectomía marcada alrededor para poder sacarlo en forma íntegra es muy complejo. Y este es un Ya volví, corte Pablo. del complejo. Lisa, ¿lo querés? Dale. Sí. Describí el complejo. Sí. El odontoma complejo, lo que vamos a observar histológicamente es la distribución irregular y amorfa de los tejidos dentarios mineralizados, que serían dentina y esmalte. Lo más eosinófilo que le señala Pablo es lo que está predominando, que es dentina, y lo ligeramente más basófilo, periférico a esa dentina, es lo remanente de matriz de esmalte que queda después de la desmineralización, ¿sí? Y si vas a la esquina superior izquierda de la imagen, Pablo, no, de la histología, ¿Acá? Sí, ahí la parte de tejido blando, eso constituye a lo que sería esa cápsula o ese tejido blando que periféricamente rodea las lesiones, tanto el compuesto como el complejo, que hace las veces como de saco pericoronario, ¿sí? Si pensamos en la formación normal de un diente. Es posible que al procesar la imagen, ven la imagen macroscópica que está en la porción superior, es posible que al procesar esa masa, una vez que se corta, dentro de esa masa haya pequeñas formaciones de dientes, pequeños dentículos, y en ese caso tendríamos la combinación de de las dos lesiones, de las dos presentaciones. En realidad tendríamos un odontoma de tipo mixto, compuesto y complejo, que es posible encontrarlo también. No hay un compuesto y un complejo con exclusividad siempre. Pueden estar combinadas las dos formas de la lesión. ¿Sigue, Pablo? Y acá tenemos la enucleación, como les dije antes, simple en relación al tratamiento de la lesión, con una pequeña ventanita, una pequeña ostectomía que me permita acceder y poder retirar esos dentículos que teníamos en esa cavidad. Cavidad que además no se trata. Eso es importante que tengan en cuenta con después el tratamiento que vamos a ver posteriormente. Una vez que se retiran esos dentículos y se retira esa especie de saco pericoronario, ese tejido blando periférico a la lesión, no tenemos un tratamiento de la cavidad. El otro tumor que vamos a ver hoy, que es el ameloblastoma, léanlo mucho, es un tumor que vamos a preguntar seguramente quién les tome el examen. Es de origen epitelial, es un tumor benigno, pero como les dije antes, en este caso tenemos la particularidad que es muy agresivo localmente, tiene un comportamiento infiltrante en los tejidos vecinos. Esto nos va a indicar que, a pesar de que es poco frecuente la metástasis en los ameloblastomas o es
a menos que tenga muchas características de malignidad o tengas una ameloblastoma de mucho tiempo de evolución, sí localmente se va a comportar con una patología maligna, o muy agresiva localmente, mejor dicho. Se da sobre todo en la cuarta y quinta década de vida, el 80% en el maxilar inferior, en el sector de cuerpo y rama mandibular, no tiene predilección por el sexo, y en un principio es una expansión indolora, lenta, que no genera una asimetría en el paciente. A medida que la lesión va aumentando de tamaño, generalmente genera una asimetría, semiológicamente vamos a ver una asimetría, la infiltración del nervio dentario nos puede empezar a generar dolor espontáneo, una parestesia en la zona de inervación, movilidad dentaria por esa infiltración y esa risólisis que le va a generar a las piezas vecinas y además a los tejidos de sostén de esas piezas vecinas. Y si tenemos uno de tamaño que además pasó la cortical externa y accede al periósteo, va a infiltrar los tejidos blandos. Fíjense que ya tenemos una imagen osteolítica, radiolúcida, con esa estructura en panal de abejas o en pompas de jabón que podemos encontrar. Puede estar relacionado a piezas dentarias, con risólisis, esa destrucción de las piezas vecinas, pequeñas risólisis en relación a... ¿Por qué se me pasa? En relación a la estructura. Y si nosotros encontramos esta imagen, nos llega un paciente donde le pedimos una panorámica de rutina, de control, y encontramos esta imagen, nos podemos orientar a 3 patologías, o las más frecuentes son las 3 patologías, 2 que vamos a ver hoy y una que van a ver en la clase de quistes, que podría ser un ameloblastoma, un mixoma o un queratoquiste. ¿Podemos con esta imagen decir cuál de esas es? La verdad que no. Por eso es muy importante que si ustedes tienen en algún momento un paciente con una imagen similar a esta, bueno, le hagan ustedes o alguien la biopsia para poder dar un diagnóstico definitivo a esta patología y poder tratarla como corresponde. La radiografía per se no es un método de diagnóstico completo, por eso tenemos que tener la semiología del paciente, estudios de imágenes y además un estudio anatomopatológico. Siempre. ¿Crisia? Bien, una vez que se realiza la biopsia, lo que se observa en el ameloblastoma es que las células tumorales se disponen principalmente adoptando 2 patrones, que son los más comunes, el folicular y el plexiforme, como lo ven en la imagen. En el patrón folicular, las células intentan precisamente formar folículos, que van a asemejarse a los estadios iniciales de la formación de una pieza dentaria. Si ven lo que le señala Pablo, periféricamente las células son bastante hipercromáticas y en las porciones centrales se asemeja un poco al retículo estrellado del esmalte, en el que es más pequeño, Pablo. Gracias. Ahí. Y en el patrón plexiforme, las células lo que hacen es que forman redes o plexos, de ahí el nombre, y no tanto folículos. Los 2 patrones pueden estar combinados y el diagnóstico se hace en función del patrón que predomina. En estos 2 patrones, las células pueden adquirir una morfología o un aspecto histológico diferente y son todas las que se listan precisamente en la imagen. Pueden ser células fusiformes, aulladas, células basales,